El artículo 40 dice: todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede elegir y ser elegido, tomar parte en las elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática, constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna, formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas, en fin, revocar el mandato, el numeral 4, de los elegidos en los casos en que en los casos y en la forma que establezca la Constitución. En fin, una serie de numerales en este artículo 40 para trazar el derecho a elegir y ser elegido, a conformar partidos políticos. Lo que está en el artículo 40 son los derechos políticos, diferentes a los derechos civiles que veníamos viendo. Derechos políticos que en el caso de la Constitución colombiana no son otra cosa que la materialización del modelo democrático establecido o consagrado desde el preámbulo. Recuerden eso. Recuerden cuando veíamos el preámbulo y hablábamos del poder soberano en un modelo democrático, y el artículo 1 y 2, que establece los principios y los fines, habla de una democracia, en el caso nuestro se los decía en su momento, de una democracia liberal. Por tanto, el artículo 40 consagra los derechos de elegir y ser elegido, tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, o sea, en los sistemas de participación, constituir partidos, movimientos, agrupaciones, revocar el mandato de los elegidos. En el caso de la revocatoria del mandato en Colombia, solo opera para alcaldes y gobernadores, no para presidente de la República ni corporaciones públicas. Tomar la iniciativa en las corporaciones públicas, interponer acciones públicas en defensa de la Constitución, las acciones constitucionales, acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, en fin, son derechos políticos, lo que se establece en el artículo 40. En cuanto a este artículo 40, yo les había puesto una consulta que cuando regresemos del coronavirus ustedes me resolverán. Recuerden que era el artículo 96 hasta el 101, o sea, incluido el 101, de manera que no me voy a referir todavía a esos artículos porque tienen todo que ver con el artículo 40. Les decía que en ese artículo del 96 al 101 hay un desliz ahí del constituyente, un pequeño error que es necesario detectar. Y por último, para finalizar pues estos derechos de primera generación, tenemos el artículo 41. El artículo 41 reza de la siguiente manera: en todas las instituciones de educación oficiales o privadas serán obligatorios el estudio de la Constitución y la instrucción cívica. Asimismo, se fomentarán prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana. El Estado divulgará la Constitución. Lo que quiso el constituyente en este artículo, que me parece que no debería ser un derecho fundamental, sino simplemente una norma que no tiene que ir en la Constitución, es impartir educación cívica y política, o sea, constitucional, en las diferentes instituciones de educación privadas, públicas, educación básica, educación superior, porque la ignorancia de la Constitución conduce no solo a que no se agoten derechos y garantías que están ahí, sino simplemente a no participar de la democracia y a permitir que el modelo democrático, digo, por ignorancia y por pasividad, caiga en manos de quienes no comparten el modelo y terminen manejando el poder a su amaño, con la fachada, con la máscara democrática, como pasa en Colombia. Que quede clarito, este video quedará en YouTube, no tengo ningún problema, ustedes ya saben mis ideas en ese sentido, de manera que quien quiera verlo y criticarlo, ahí está pues el video. En Colombia hay una democracia restringida, casi irritada, casi inexistente, insignificante, por cuenta, en buena medida, de las acciones de quienes nos gobiernan y de la pasividad, incluso cómplice, de los gobernados. De manera que el artículo 41 es muy importante, no tanto como derecho fundamental, repito, sino como instancia de poder popular. Dicen: todas las instituciones de educación oficiales o privadas serán obligatorias el estudio de la Constitución y la instrucción cívica. Es decir, a la gente hay que enseñarle la Constitución desde la educación primaria, porque esa cultura constitucional es una cultura en derechos, es una cultura además en presión política
de base, en presión política popular. No a otra cosa podría conducir eso. Hasta ahí entonces los derechos de primera generación. Bueno, continuando con los artículos de segunda generación, quiero aclarar que esto que se ve aquí no es la sonda, no es la sonda de la próstata ni la punta del condón. Esto es el micrófono del celular, para que no van a pensar otra cosa. Artículo 42 hasta el artículo 77, derechos de segunda generación. ¿Y por qué son derechos de segunda generación? Son derechos que se reconocen una vez esos derechos de primera generación, que provienen incluso antes de la Revolución Francesa. Recuerden lo que habíamos por ahí en otra asignatura, desde Inglaterra en el siglo XVII, con la Revolución Gloriosa, la Guerra Civil, el experimento republicano que se hizo en su momento, se dio la primera consagración de esos derechos, pero cobró vida constitucional en Francia después de la Revolución de 1789. Hablo de los derechos individuales, que tuvieron gran vigencia hasta el siglo XIX y buena parte del siglo XX, derechos individuales o libertades negativas que van del artículo 11 hasta el 41. Ya los vimos. Estos artículos del 42 al 77, que conforman el plexo de derechos de segunda generación, amplían el espectro democrático, porque ya no garantizan, por ejemplo, el derecho individual a la vida, sino una vida en condiciones dignas. Cada una de estas normas que consagran derechos de segunda generación, que son los económicos, sociales y culturales, se corresponden con la figura del Estado de Derecho, del Estado Social de Derecho. Estado Social de Derecho, que es la ampliación, como decíamos en alguna ocasión, del Estado de Derecho. Es la ampliación del Estado de Derecho. Vamos a mirar solamente algunos de estos artículos de segunda generación, que son la respuesta del Estado a luchas sociales diversas, de diversos grupos sociales, del siglo XIX hasta muy corrido el siglo XX, o sea, luchas obreras en el siglo XIX a partir de la Revolución Industrial, que cobró vida, cobró fuerza en el siglo XIX, aunque empezó en el siglo XVIII en Europa, y la Revolución Industrial arrojó como una de sus consecuencias funestas, trajo cosas positivas por supuesto, por ejemplo, la exclusión de cientos de miles de personas de sus puestos de trabajo, porque se da la maquinización del mundo en Europa. Entonces, la fuerza de trabajo sobraba, porque un telar, por ejemplo, reemplazaba a 50 trabajadores. Esos trabajadores salían y eran contratados en otra parte con salarios miserables que no les alcanzaban para vivir, entonces tenían que acudir a poner a trabajar a la familia completa en horarios de 16 o 18 horas. Entonces surgen las primeras luchas en Europa para lograr un horario y unas condiciones dignas de trabajo. Eso se va ampliando ya en el siglo XX a las luchas por el reconocimiento grupal, por los derechos de las mujeres, por condiciones aparte de las salariales de vida digna de los trabajadores, como la vivienda digna, la educación, que son derechos que se ven aquí. Derechos entonces de segunda generación, o como se nombran aquí, derechos sociales colectivos, o los económicos, sociales y culturales. Vamos a ver solo algunos de sus derechos, no todos, porque el tiempo no da. Vimos ya uno por uno los derechos individuales de primera generación, ya ustedes deben tener cierta capacidad para analizarlos. Podemos empezar con el artículo importantísimo, el artículo 42. El artículo 42 dice: la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. Veamos ese inciso en primer lugar. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad, entonces está estableciendo un parámetro constitucional para determinar qué conforma la sociedad. Todavía no ha dicho cómo es la familia, dice simplemente que la familia es el núcleo fundamental. El hecho de que sea núcleo fundamental significa que goza de la protección del Estado. Y a continuación aclara cómo se constituye la familia. Se conforma o se constituye por vínculos naturales o jurídicos, es decir, por matrimonio en cualquiera de los ritos que reconozca el Estado colombiano,
o por simplemente la convivencia de la pareja. Por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarle, es decir, ya sea por el matrimonio propiamente dicho o cualquier otra forma de conformación familiar. Dice por la decisión libre de un hombre y una mujer. Ese punto es el que sirvió para que la Corte Constitucional declarara que la familia conformada por personas del mismo sexo era perfectamente válida de acuerdo con el espíritu constitucional. No dice el artículo por la decisión libre de un hombre con una mujer, dice por la decisión libre de un hombre y una mujer. Un sector amplio, muy amplio del país, sobre todo el sector ultraconservador, que ha tenido poder en Colombia desde siempre, se opone a la interpretación que la Corte Constitucional ha hecho de esta parte del artículo. Ese sector conservador que afirma o que asevera, dice, el artículo es clarísimo, ¿no? Por la decisión, la familia se constituye por la decisión libre de un hombre y una mujer, y cuando dice que de un hombre y una mujer, dice, una familia solo puede ser entre hombre y mujer. Una familia entre personas del mismo sexo es antinatural, dicen un sector religioso, y ampliado por el sector conservador, sin ser necesariamente religioso, aunque no fuera antinatural, es inconstitucional o injurídica, porque, según ese sector, repito, el artículo es muy claro cuando dice que es por la decisión libre de un hombre y una mujer. Lo que ha dicho la Corte, o lo que ya decidió, es que se vale la familia por la decisión libre de un hombre y una mujer, que significa que un hombre puede perfectamente unirse con otro o una mujer con otra, y no, aquí el problema es de una preposición, diría, de un hombre con una mujer, y eso no lo dice. Esa es la interpretación entonces que se aplica en Colombia. Ahí hay un problema, y es que una cosa es lo que dice la Corte, que es lo que se debe cumplir. La familia se constituye así como lo ha dicho la Corte, interpretando esta norma, y lo que dice un sector de la sociedad que no lo acepta. Esa es una aceptación que poco a poco se va dando en la medida en que se naturalice la interpretación de la Corte. De manera que, dos cosas aquí entonces. Unión marital, que es la que se forma sin que sea necesariamente matrimonial, y familia que puede ser por personas del mismo sexo. Además, la familia no tiene que ser ni siquiera en pareja. Hay familia monoparental, formada por la madre con sus hijos, por el padre con sus hijos, el abuelo con sus nietos, y en fin. Esa familia la reconoce el Estado también para los efectos de protección, porque miren que el artículo empieza diciendo que es el núcleo fundamental de la sociedad, por tanto la familia tiene la protección del caso en la forma en que la Constitución interpretada por la Corte Constitucional así lo establezca. Léanse la sentencia CU, o sea, sentencia de unificación 214 del 2016, repito, SU, perdón, sentencia de unificación SU 214 del 2016 y la sentencia 577 del 2011 sobre familia pluriparental y monoparental. Continuemos entonces con el análisis de este artículo. Hay que aclarar además que una cosa es la familia propiamente dicha y otra cosa es el matrimonio. Esa es una diferencia muy sutil que amplios sectores conservadores en Colombia establecieron para negarles. Una vez la Corte Constitucional les dio el aval a las parejas del mismo sexo de conformar familia, digo, para negarles a esas mismas personas o a esas mismas parejas casarse. Entonces dijeron, encabezados en esa época por el procurador Ordóñez, lo siguiente: está bien que formen familia porque ya la Corte Constitucional lo autorizó, pero otra cosa es matrimonio. El matrimonio no se permite. Hablo del matrimonio civil, porque la Iglesia Católica o las religiones en general no permiten, a excepción tal vez de la Iglesia Anglicana, no permiten matrimonios de personas del mismo sexo. Por tanto, se trazó esa, a mi modo de ver, diferencia artificial entre familia y matrimonio.